y continuar también con la exposición de la palabra del Señor, pueden abrir sus Biblias en Zacarías, mientras tanto, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12. Y vamos a continuar con el segundo oráculo, que ya han comenzado a ver, en este capítulo 12, 13 y 14, ya también al final del libro de Zacarías. Pueden ponerse en pie, vamos a ver una lectura de la palabra del Señor. Leamos juntos el capítulo 12, versículo 8 hasta el 14. Dice la palabra del Señor así. En aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y sucederá que en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Agar y Rimón en la llanura de Megiddo, y se lamentará en la tierra cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Jonatán por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Leví por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de los Simeitas por su lado, y sus mujeres por su lado, todas las demás familias, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. Amén. Oremos. Señor, oh Padre, Jehová, Señor nuestro, queremos venir delante de usted, oh Señor, para implorar, para que tú nos hables en esta tarde, para que uses tu hermosa palabra, oh Señor, para que puedas hablar en nuestros corazones. Dependemos, Señor, de usted, dependemos de su espíritu. Ábranos, Señor, que tú puedas penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y también mostrarnos con claridad lo que tú quieres decirnos, Señor, hoy a la iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Bueno, y hoy continuamos, como ya dije, con el segundo oráculo. El primero empezó en el capítulo 9, capítulo 10 y 11, y este ya es la segunda profecía, que va a ser capítulo 12, 13 y 14 también, para terminar también este hermoso libro. Y para hacer un pequeño repaso, ¿qué significa Zacarías? Jehová recuerda, muy bien. Bueno que esté prestando atención. Yo también lo estoy siguiendo a través de las grabaciones que se hacen, así que yo también estoy aprendiendo con ustedes, ¿ya? Muy bien, que el Señor va a recordar a este pueblo que realmente este pueblo necesita recordar las promesas del Señor. Y la prédica anterior se dijo algo muy claro, que en el capítulo 12, como ustedes pueden ver ahí en el texto, hay una palabra que se repite mucho. ¿Y cuál es esa palabra? O frase, mejor dicho. En aquel día. Se repite muchas veces, versículo 3, versículo 4, 6, el versículo 8, el versículo 11, y va a pasar también hasta el capítulo 13. Y todo este mensaje está apuntando hacia un día. La verdad que del sermón esa fue la parte más complicada,
porque el autor no lo dice explícitamente a qué se refiere con aquel día, pero solamente con lo que él va revelando a través de las profecías que va a declarar aquí, nosotros vamos a ir comprendiendo a qué se refiere con aquel día. En aquel día el Señor va a liberar a Jerusalén. Va a liberar a Jerusalén. Recuerden lo que aprendíamos la semana anterior. La semana anterior se decía de que era un pequeño pueblo, ¿cierto?, en una provincia persa, que estaba volviendo a su tierra, que estaba reconstruyendo también toda su ciudad, el templo, y que realmente toda esta gente estaba volviendo a las promesas del Señor, las promesas que Él mismo había prometido desde el principio, a Adán, a Abraham, a Noé, a David, como recién escuchábamos también, pero ante los ojos de los judíos no se estaba viendo reflejadas esas promesas. ¿Dónde estaba el rey David? ¿Cierto? ¿Dónde estaba el reino de David? ¿Dónde está el Señor que nos va a liberar? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está realmente la ciudad prometida para Jerusalén? Entonces vamos a ver que el Señor le va a recordar lo que ya le había prometido. Le va a recordar que en aquel día el Señor va a liberar. Y solamente vamos a tomar 3 puntos en estos pasajes. El versículo 8 y 9 es el primer punto y tiene que ver con lo que venía hablando en la predicación anterior el hermano Daniel, que tiene que ver con la liberación, con la defensa para el pueblo de Israel. No sé si alguien me puede traer una nova o algo así, porque hace un calor. Pensé que aquí por ser el sol iba a estar más fresquito, pero hace un calor. Entonces lo primero que vamos a ver va a ser: el Señor defenderá a su pueblo. El Señor defenderá a su pueblo. Segundo, el Señor dará un espíritu a su pueblo. Muchas gracias, hermana. El Señor dará su espíritu a su pueblo. Versículo 10. Y tercero, el Señor dará arrepentimiento a su pueblo. Versículos 10, parte B, en adelante. Entonces, primeramente, hermanos, lo que se venía hablando en el sermón anterior es que el Señor va a tratar realmente con Jerusalén y va a cumplir sus promesas. Desde el inicio, el Señor le prometió un Salvador al pueblo. Desde el inicio, desde Adán, el Señor le prometió un libertador, un Mesías, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, alguien que los iba a liberar de la esclavitud, del pecado, para siempre, y alguien que también lo iba a defender de sus enemigos. Veamos lo que dice el versículo 8. Dice lo siguiente: en aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Nuevamente aquí dice: en aquel día. En ese día, que poco a poco vamos viendo con más claridad a qué día se refiere, poco a poco nos va revelando. Y en aquel día dice que el Señor, este es Yahvé, Jehová, el Dios de pacto, en aquel día Jehová, el Señor, defenderá a los habitantes de Jerusalén. Y es interesante esa palabra defenderá, porque Zacarías ya la ha usado muchas veces en el libro y ha sido expuesta también en muchas partes también de los sermones, pero básicamente significa cercar alrededor de su pueblo. ¿Recuerdan que muchas veces se ha dicho lo mismo? Por ejemplo, en Zacarías capítulo 2, si pueden mirar ya, Zacarías capítulo 2, versículo 5, dice: porque yo, Jehová, porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego alrededor, y gloria seré en medio de ella.
esa muralla de fuego que protegerá a su pueblo es el Señor mismo. Una muralla poderosa. Si el Señor es esa muralla, ¿quién podrá pisotearla? ¿Quién podrá traspasarla? ¿Quién podrá realmente apagar ese fuego tan poderoso? ¿Hay alguien más poderoso que el Señor? Y esa es la protección que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Acá está hablando de una ciudad para explicar bien lo que significa tomar la figura de Jerusalén, de Judá y de los habitantes también de la tierra. Pero cada uno de nosotros que estamos lejanos por diferentes tierras y invocamos el nombre del Señor, el Señor nos resguarda, nos protege con un muro de fuego. Recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Vayamos allá. Apocalipsis capítulo 20. En el final de los tiempos, cuando Satanás es desatado o dejado libre por un poco de tiempo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Ahora mi pregunta, y la pregunta que siempre me hacía al escuchar y leer este pasaje: ¿cómo es posible que una ciudad con habitantes en la ciudad amada, que esté resguardada y esté rodeada por toda esta multitud que nos enseña también en este pasaje en Apocalipsis, y que descienda fuego del cielo? ¿Cómo es posible que este fuego del cielo no consuma la ciudad amada si está ahí mismo con los que le están rodeando? Y es porque Dios protegerá y defenderá a su pueblo. Si hay solo uno en esa ciudad y Dios derrama fuego desde el cielo, ese justo el Señor lo protegerá. Porque no importa dónde estemos, la ciudad es solo una figura del pueblo completo de Dios. Nosotros estamos repartidos por todas partes del mundo y el Señor nos defiende. El ángel de Jehová acampa, nos protege alrededor nuestro. Él nos defiende, Él es nuestro guarda. Recordemos también lo que se dijo en la predicación anterior, cuando estaba Eliseo y su criado. Y Eliseo le dice: Señor, abre sus ojos para que vea. ¿Y qué pasó? El Señor abrió sus ojos y habían jinetes, caballos, carros de fuego acompañándole. Eran más los que estaban con ellos que con los que estaban realmente con los enemigos. Y así también es con nosotros. Ignoramos realmente la protección del Señor. Él mismo está aquí ahora. Pensamos que estamos solos, pensamos que somos solos unos pocos, pero el Señor, ni siquiera nos imaginamos un poco de lo que realmente está pasando aquí, de lo que el Señor está haciendo aquí, que Jesucristo está aquí, que su Espíritu está en nosotros y que somos resguardados también por su presencia. Cosas que ni siquiera nos imaginamos y tal vez en nuestra vida entera no vamos a alcanzar a dimensionar. El Señor nos defiende, el Señor nos rodea, nos defenderá a los habitantes de Jerusalén. Y mira lo que dice el texto: y el débil entre ellos, si usted se considera el cristiano más débil, más nuevo, más neófito, o aún los niños o las mujeres más frágiles que podamos tener en la congregación, dice el texto: y el débil en aquellos días será como David. Y la figura aquí de David no es de un David como nosotros tal vez lo podemos recordar rápidamente, como un jovencito con una honda disparándole en la cabeza a Goliat, que ya eso iba obviamente a hablar muy bien de David en fortaleza, pero
lo que se refiere aquí está apuntando realmente a la casa de David, a David cuando él ya estaba gobernando como rey. David como un guerrero poderoso, David como un rey, Y el más débil, entre comillas, ¿ya? El más débil que podamos tener entre nuestro pueblo será como David. O sea, usted, yo, nosotros somos como David. Recordemos las palabras también de la Escritura. Él ha hecho reyes y sacerdotes para él. No somos solamente personas salvadas por gracia, sino que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cosas espirituales que ni siquiera alcanzamos a mencionar que están pasando en nuestra vida. Y el Señor nos da la fortaleza para ser como Él. David, ¿por qué era fuerte? ¿Por qué era poderoso? ¿Por qué era hábil? Leamos el Salmo 18. Vayamos allá, que el mismo David nos explique. Del Salmo 18, versículo 30, dice lo siguiente, David en cuanto a su fortaleza. Dice el versículo 30, en cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. El mismo David va a declarar que su fortaleza viene del Señor. Su habilidad para escapar de sus enemigos. Ustedes seguramente saben que David escapó muchos años de Saúl, quien quería matarlo, y el Señor le protegió, el Señor le defendió, porque tenía un verdadero propósito para con David, el rey de Israel. El Señor lo defendió en las montañas, el Señor fortaleció sus pies para que no resbalaran en las montañas peligrosas, e hizo sus pies como los de sierva, pies firmes que pueden sostenerse en las piedras. Y nosotros estamos protegidos de esa manera de parte del Señor. Él fortalece también nuestra vida, Él nos cuida de muchos peligros. Muchas veces nos quejamos de cosas que nos suceden, pero no vemos realmente lo que Dios está haciendo en nuestra vida, protegiéndonos, guiándonos hacia la madurez, encaminándonos hacia la santidad. Y todo eso lo hace con diversas situaciones en nuestra vida diaria. Y obviamente a nosotros, que somos una iglesia ya después de 2000 años de haber recibido el Mesías, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos capacita, que nos conforta, que nos consuela, que nos anima, que nos instruye. Aún el más pequeño, hermanos, será como David. Hebreos también 11:34 va a hablar de los débiles, de las personas que fueron hijos de Dios, pasaron muchos peligros, pero fueron fortalecidos por el Señor. Estos son los héroes de la fe. Hombres que no se les menciona sus nombres, pero que fueron personas que obviamente fueron valientes, fortalecidas, defendidas por el Señor, y el Señor afirmó sus pasos. Juan Calvino, comentando este pasaje, en su comentario a Zacarías, dice lo siguiente: todos estarán dotados de un velo real y heroico, no solo la gente común, sino incluso aquellos que parecían ser mujeres o niños y que no poseían nada varonil, aún se destacarían como David
en el heroico terciopelo. Todos nosotros, hermanos, estamos incluso mucho más protegidos que David, porque el Señor nos selló con su Espíritu que mora en nosotros, y nuestro pie no va a resbalar. Tal vez podemos fallarle al Señor, pero el Señor no nos fallará a nosotros. Él nos guardará, Él nos traerá de vuelta, Él nos encaminará y Él nos llevará a la gloria. Agrega también el versículo algo interesante, versículo 8 dice: y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de él. Hemos escuchado muchas veces tal vez acerca del ángel del Señor, que es el mismo Señor Jesús o Cristo preencarnado. Y miren lo que dice, que interesante. Dice: y la casa de David será como Dios. Y dice: como el ángel del Señor. O sea, lo que está diciendo el texto es que el ángel del Señor es Dios. Y guarde eso ahí, porque eso va a explicar también el versículo 10, que va a venir ya a continuación. Pero el ángel del Señor es Dios. Es Dios. Y hay muchos textos que nos van a enseñar también eso, de que en el ángel del Señor estaba el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová. Y por eso tenían que obedecerle e inclinarse ante él. Pensemos en Éxodo. ¿Se acuerdan de Éxodo cuando el pueblo de Israel va huyendo de Egipto? Van huyendo, tienen el mar de frente, no pueden cruzar. Y en Éxodo 14 dice que el ángel del Señor, que iba en una nube, que de día era una nube y de noche era una nube de fuego, dice que retrocede el ángel del Señor, quien encabezaba esta nube, y quien era la nube, y se pone ahora detrás y pone un muro entre los egipcios y entre el pueblo de Israel. Ahí está el ángel del Señor defendiéndonos. Y así también en muchos otros textos también del Antiguo Testamento, del Pentateuco, vamos a ver al ángel del Señor defendiendo, protegiendo y guiando a su pueblo. Nosotros somos como David, hermanos, y el Señor Jesucristo es nuestro Rey. Nosotros somos como David, mis hermanos, y Jesucristo es nuestro Rey. Él nos defiende, Él nos guía, Él es esa nube de día y ese fuego de noche para protegernos y preservar también nuestra vida. Antes de continuar al siguiente punto, les quiero preguntar lo siguiente. ¿Hay áreas en nuestras vidas que necesitamos confiar más en la protección del Señor? ¿Hay alguna área así? Que necesitamos confiar más en la protección de Dios, en la guía de Dios, en vez de confiar más en nuestros propios recursos. ¿Hay alguna área que realmente sea así? ¿Hay situaciones en mi vida que necesitan que confíe menos en mi fuerza y más en la protección de Dios? ¿Hay alguna área así que yo me sienta autosuficiente pensando de que todo lo que tengo es por mi mano y no por la mano del Señor? ¿De qué maneras he visto la protección de Dios en mi vida? Tenemos que ser más conscientes de lo que Dios hace en nuestras vidas, porque el Señor está en nuestras vidas. Estamos a veces tan nublados con las cosas de este mundo, o tan nublados con nosotros mismos también, o tan nublados o poniéndonos tan en altos a nosotros mismos que no logramos ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Pero Dios está ahí, protegiéndonos, guiándonos. Él siempre, pongamos atención, todas las cosas que pasan, el Señor las orquesta y el Señor está ahí. Dice el versículo 9: y sucederá que en aquel día, nuevamente lo dice, en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Un claro ejemplo de la soberanía de Dios,
sobre su pueblo y que nos va a garantizar la victoria. Nos va a garantizar la victoria. En la predicación anterior escuché algo muy interesante que decía que es necesario tener a un Dios soberano para garantizarnos la victoria. Porque si no es soberano, ¿qué nos puede prometer? Si no es todopoderoso, ¿por qué deberíamos confiar en Él? Si no es todopoderoso, significa que puede ser que haya alguien más poderoso que Él. Si no es santo, significa que puede ser que no diga la verdad y que me mienta. Pero Dios no es así. Dios nos garantiza la victoria porque Él es soberano, porque el Señor realmente va a intervenir por su pueblo. Como dice Mateo 16, 18, acerca de la iglesia, del pueblo del Señor, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie puede acabar con la iglesia, porque es del Señor, porque está en su mano, está en la mano del Padre y del Hijo, y nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie puede realmente ir y terminar la iglesia. No importa cuántas naciones se levanten hoy contra la iglesia permanecerá. La iglesia permanecerá. No importa cuántas amenazas puedan tener ustedes, y si llega una multitud y los amenaza y los apedrea, la iglesia permanecerá. La iglesia se moverá, la iglesia crecerá, la iglesia permanecerá. Han tratado de destruirla desde Jesucristo y aún el pueblo de Dios desde los inicios, pero aún sigue aquí el nombre del Señor en alto. Algunos piensan y se sienten mucho más sabios que Dios, pensando que Dios es un invento de la humanidad, un invento de la conciencia, pero Dios sigue aquí. Todas esas personas pasaron. Todas esas personas no tuvieron la trascendencia que nuestro Dios ha tenido a través de la historia, porque he aquí el fruto del Señor. Ustedes mismos son el fruto del Señor. Segundo, el Señor dará su espíritu a su pueblo. Y esta es una promesa que vamos a encontrar durante todo el Antiguo Testamento. En múltiples pasajes, yo les voy a leer algunos, pero leamos primeramente el versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Los profetas dijeron esto muchas veces de diferentes maneras. Por ejemplo, Isaías 32:15 dice lo siguiente: hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu de lo alto. Y miren lo que dice, escuchen: el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será considerado como bosque. Nuevamente, el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea considerado como bosque. El Señor ha prometido desde los profetas que Él iba a derramar de su espíritu sobre nosotros. Y no está hablando de algo físico, aquí está hablando de algo espiritual. El Señor, en nuestro espíritu, en nuestro ser, ese desierto que tenemos dentro cuando no conocemos al Señor, va a convertirlo en un campo fértil, donde se puede plantar, donde se puede sembrar. Y el campo fértil va a crecer y va a ser considerado un bosque. Crecer espiritualmente, vida, va a haber un brote, va a haber un crecimiento espiritual. Y eso no puede suceder sin el Espíritu de Dios. Eso no puede suceder sin el Espíritu de Dios. Porque Él es quien da vida. Él es quien hace brotar de la nada la vida. Isaías 44, versículos 3 y 4 dice: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre
tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Y mire lo que dice: ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Nuevamente, el Espíritu Santo nos va a hacer nacer de nuevo, nacer del Espíritu de Dios y convertirnos en un árbol en que da un buen fruto, que está constantemente junto a corrientes de agua. ¿Le recuerda algún salmo estas palabras? Salmo 1. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que la ley del Señor está su delicia, su deleite. Y en ella medita día y noche. Será como un árbol plantado junto a aguas corrientes. Todo lo que hace prosperará. Eso es lo que hace el Señor dentro de nosotros. Nos da vida, nos planta, nos hace crecer, nos hace dar fruto también a su tiempo. Ezequiel también lo dijo, muchos pasajes, pero Ezequiel capítulo 11, 19 dice: y yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El Señor va a plantar ese corazón en nosotros y nos da un espíritu nuevo. Y algo interesante ahí es que este espíritu y este corazón nuevo, este espíritu va a plantar un corazón nuevo, y este corazón dice que es un solo corazón. Lo que significa que el corazón nuevo de mi hermano es el mismo de mi hermana y de todos ustedes. El mismo sentir, una unidad, el mismo espíritu en nosotros, el mismo deseo de deleitarse en Dios, la misma motivación por conocer a Dios. Es Dios, hermanos, quien obra en nuestro corazón. Y es imposible de que haya un nacimiento espiritual sin Dios. Como también es imposible que haya un crecimiento en la tierra sin estar los elementos necesarios para que crezca. Si no nace del Espíritu, es imposible que nazca. Es el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a pedir perdón, a buscar al Señor, porque no hay justo ni uno. Nadie busca a Dios, ni solo uno. Todos se descarriaron y nadie realmente es justo. La única forma de que nosotros podamos buscar a Dios es que Dios nos dé vida. Porque ¿qué puede hacer un muerto espiritualmente? ¿Puede acaso levantarse en el espíritu y buscar a Dios si realmente no hay vida realmente en su vida espiritual? No puede buscar a Dios. El Espíritu es quien da vida. Por eso Juan, capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. De que nosotros creamos en el Evangelio, mis hermanos, es una obra espiritual, es una obra del Señor. Y eso nos quita todo el mérito. Y esta es la promesa que el Dios le está haciendo a este pueblo pequeño, que está regresando de la cautividad, que está desanimado, que está realmente ahí, obviamente porque el Señor los guió. ¿Dónde estaba el otro pueblo? Se quedó en las otras ciudades, pero ellos volvieron, porque el Espíritu los movió a regresar. El Espíritu los despertó a volver y a reclamar las promesas del Señor. Y Zacarías le está diciendo: el Señor va a cumplir sus promesas. Él va a enviar a su Espíritu. Él va a traer al Mesías. Él va a cumplir realmente sus promesas. Y este Espíritu dice que es el Espíritu de gracia y de súplica. Es como un poco enredado esos dos términos porque son muy similares.
Pero gracia significa que el Señor va a producir en el hombre un favor inmerecido de Dios, ¿cierto? Como nosotros conocemos, pero que va a producir en nosotros el deseo de complacer a Dios, el deseo de deleitarse en sus mandamientos. Y solamente eso marca a un verdadero cristiano. Puede sonar muy duro, pero eso marca a un verdadero cristiano. A alguien que ha nacido de nuevo o no. Ama la palabra, quiere aprender del Señor, busca al Señor, teme al Señor. Tal vez no sepa tanto, pero busca realmente cumplir los mandamientos del Señor y agradar al Señor en su vida. Esos son los frutos de un verdadero arrepentimiento, de que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y realmente nos ha transformado. Él nos dará esto, un espíritu de gracia y de súplica, es lo segundo que dice. Algunos lo traducen también oración, un espíritu de oración, pero básicamente significa condolencias, un espíritu de arrepentimiento real. Él nos va a dar su gracia para amarle a Él, pero también para arrepentirnos de lo que realmente hemos hecho contra Él. ¿Ya? Este es un espíritu de súplica, un espíritu que se da cuenta que realmente la ha embarrado, como decimos nosotros, ¿cierto? Que ha ido en contra del Creador. Las personas que están muertas espiritualmente no tienen remordimiento, no tienen una condolencia por esto, porque no lo pueden ver. Para ellos la vida solamente es nacer, trabajar, ganar dinero y morir. Pero no ven la realidad, no ven que realmente hay un Dios, no lo pueden ver en su naturaleza porque están muertos. Dios es espíritu y es necesario que si vamos al Señor sea de una forma espiritual, no meramente física, sino espiritual, porque el Señor es espíritu. El Señor no solamente va a querer salvar a su pueblo. Sería bien mediocre Dios si solo le interesara salvar a su pueblo. Él quiere ir mucho más allá con usted, mucho más allá. Él quiere realmente cambiar su corazón, de tal forma que usted también sienta como Dios, sienta, sea sensible a Dios y a las cosas de Dios, que vea el pecado en el mundo y sienta como Dios siente, que seamos como Dios. Muchas veces vemos el pecado y nos reímos, como si fuera algo divertido, pero ¿Dios se reirá? La verdad es que no. El Señor muchas veces se aira, muchas veces se lamenta, muchas veces también tiene misericordia. Y Él quiere que seamos como Él. Él quiere que realmente lleguemos a ser, por su Espíritu, igual a Él. No quiere solamente salvarnos del juicio, mis hermanos, también quiere que lleguemos a pensar y sentir como el Señor Jesucristo. Por eso debemos seguir también las pisadas de nuestro Señor. ¿Estamos buscando realmente la ayuda del Espíritu en nuestra vida? ¿O el Espíritu Santo es solamente un concepto teológico para nosotros? Algo que pertenece a algo llamado la Trinidad. ¿O el Espíritu Santo es mi paracleto día a día? El consolador, mi compañero, quien está allí, que conoce mi corazón, incluso mucho más de lo que yo lo conozco. Él lo conoce. Y que me entiende y que intercede también, aún con nuestras oraciones más básicas o incorrectas que podamos tener. Él intercede al Padre por nosotros y arregla, modifica también nuestras oraciones. Necesitamos comenzar a ser dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios para ver nuestras propias faltas y reconocer que necesitamos de la gracia del Señor. Necesitamos de su gracia. La gracia del Señor no es solamente un momento que pasa en la conversión. La gracia de Dios es algo que vivimos día a día. Lo que somos, lo que respiramos, lo que tenemos.
lo que el Señor nos ha otorgado es parte de su gracia. Y Él quiere que sigamos viviendo bajo esa gracia, bajo ese arrepentimiento, bajo ese sentir para ser realmente como Dios. ¿Estamos buscando realmente esa dirección del Espíritu en nuestra vida? ¿Estamos realmente dependiendo de Él en nuestra vida diaria? ¿O lo primero que hacemos es lanzar una queja con cualquier cosa que estemos pasando? Pero ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, es mucho más que solamente creer en el Espíritu Santo. Es dejarnos conducir por Él. Dice Efesios que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos con el Espíritu Santo. Y ese ser lleno no es como nosotros entendemos de ser lleno, ¿cierto? Como un vaso que hay que llenar. Sino más bien como un barco que tiene una vela que es impulsada, llenada con aire para llevarlo hacia un lugar, su lugar de destino. Esa es la llenura del Espíritu. Somos impulsados por Él, nos dejamos gobernar, nos dejamos realmente persuadir por su palabra, por lo que Él nos dice, por lo que nosotros conocemos, por los versículos que memorizamos, y avanzar conforme a esa verdad. Eso es ser guiados, llenos del Espíritu Santo. Y este pasaje aquí, mis hermanos, es clave, porque por este medio el Señor nos va a dar la victoria. Todo lo que leímos anteriormente en el libro, todo lo que leímos, todo este capítulo 12, va a ser imposible de llevar a cabo sin que venga el Espíritu Santo y nos llene. Y lo que dice a continuación, que es el pasaje más profundo de este sermón, dice, el versículo 10, parte B, dice: y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Un pasaje cristológico. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Aquí está hablando, recuerden, Yahvé, el Señor. Y dice, me mirarán a mí, a quien han traspasado. Traspasado es la palabra que Zacarías aquí ocupa en otros puntos también del libro, para muerte. Una herida de muerte. Pero ¿por qué Dios dice que le han otorgado una herida de muerte? ¿Acaso Dios puede morir? Claro que no, porque Él es eterno. Pero dice de que los habitantes, el remanente, el pueblo escogido de Dios, lo va a mirar a Él. Una vez que reciba el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios lo convenza de pecado, de juicio, de justicia, lo mirarán a Él. Es lo mismo que nos va a enseñar el Antiguo Testamento en Números, capítulo 19, versículos 8 y 9. ¿Recuerdan la serpiente ardiente? El pueblo peca delante del Señor, cae la ira del Señor en el pueblo y el Señor envía serpientes ardientes que dañaban al pueblo y muchos murieron. Y Moisés intercede por el pueblo, ora al Señor y el Señor le dice que dice lo siguiente: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Solamente por fe. ¿Fe en qué? ¿En la serpiente? ¿Fe en el asta? ¿Fe en la palabra de Moisés? ¿Fe en la palabra de Dios? Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dice, es suficiente para creer. Dios le dijo, miren, crean en mí y vivirán. Y los que miraron con fe esa figura, vivieron.
Y es lo que ocupa Juan en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, Jesús, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Nosotros somos salvos por la fe en Jesús, por mirarlo a Él. Eso significa el texto en Zacarías. Dice el Señor, y me mirarán a mí, confiarán en mí, tendrán fe en mí, en el que han a quien o en quien han traspasado, a quien han herido de muerte. Mirarán a mí y vivirán. Eso es lo que está diciendo. Porque mira lo que dice el texto ahora. Y se lamentarán, ¿por quién? Por Él. No dice se lamentarán por mí. ¿Ves la diferencia? Jehová, lo repito, Jehová dice, me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por Él. ¿Qué está diciendo? Van a tener fe en mí porque me han traspasado, porque yo soy Dios, y me han herido con herida de muerte, y se lamentarán por quien murió en la cruz, realmente, por Él, por el ángel de Jehová, por Jesucristo, a quien Él va a enviar. Es un pasaje totalmente histológico, y Juan nos va a recalcar eso después al final de su libro, de que realmente se cumple esta escritura. Cuando el Señor fue crucificado, Juan 19:37, Él dice que se cumple la escritura dicha por el profeta. Dice, mirarán a aquel que traspasar. Está citando aquí este pasaje a Zacarías. Este traspasado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Van a tener fe en Él porque lo traspasaron, va a ser levantado como fue levantada la serpiente, mirarán hacia Él y vivirán, y se lamentarán también por Él. Se lamentarán. Dice el versículo, sigue diciendo, y se lamentarán por Él como quien se lamenta por su Hijo único, y llorarán por Él como se llora por un primogénito. Una de las cosas más terribles que puede vivir un ser humano, y particularmente una madre, es perder a un hijo. Es lo más poco natural que puede existir en la vida. Estamos preparados o diseñados para morir primero, antes que nuestros hijos, y que ellos nos despidan, y que ellos hagan recuerdo de nosotros, pero no al revés. Pero cuando pasa eso, que trágicamente le ha pasado a muchas personas, bajo la voluntad del Señor, es un sentir totalmente desagradable, oscuro, terrible, profundo, donde abunda el dolor, donde abunda la lamentación, donde abundan las lágrimas. Aún yo he conocido personas que le ha pasado eso, y aunque han pasado muchos años, aún lloran, porque es un dolor inmenso, muy difícil realmente de soportar, y obviamente creo yo que imposible tal vez de olvidar. Y este es el lamento que van a tener por Él, por el traspasado, por el Cristo. Y se lamentarán por Él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por Él como se llora por un primogénito. El Señor en Apocalipsis capítulo 1 y 7, estos son solamente los dos pasajes en que se menciona. Juan 19:37, cuando Juan dice, se cumplió la profecía, este es el traspasado que dijo Zacarías, pero también Juan lo va a decir en Apocalipsis 1:7, refiriéndose a la segunda venida. Dice, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Nuevamente, la misma palabra. Todo ojo lo verá, aún los que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. ¿Qué nos está diciendo la Escritura, hermanos?
presten atención. El Mesías prometido aquí por el Señor en Zacarías vino en su primera venida y Jerusalén se lamentó por él. Obviamente nos referimos a su pueblo verdadero. Los que realmente estaban en contra de él, ¿cierto? El pueblo judío que lo condenó, sobre todo las autoridades, no tuvieron lamentación por él. Pero hubo un despertar en ese momento de que muchos se lamentaron realmente y dijeron en la Escritura que realmente habían crucificado a un inocente y se lamentaron por él, pero está apuntando realmente a los que lo miraron con fe, a los que creyeron en él y se lamentaron, sus discípulos, la iglesia en Jerusalén. Desde ahí comienza el lamento, pero este lamento continúa ya por 2000 años de historia, conociendo multitudes de personas a este Mesías, a este Señor, que lo miran con fe y le siguen y se lamentan por sus pecados y continúan haciéndolo hasta ahora, pero será hasta su segunda venida, cuando Él aparezca en las nubes y dice Juan que todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Y un hermoso pasaje que dice, y todas las tribus o familias, en la misma palabra, todas las familias de la tierra harán lamentación por él. No solo Jerusalén, sino toda la tierra. Dice el versículo 11, que en aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adad Rimón en la llanura de Megiddo. Aquí está citando realmente lo que pasó con el rey Josías, quien fue a la batalla contra los egipcios, pereció en batalla, lo trajeron en un carro de vuelta a su casa, ¿cierto? Y el pueblo lamentó por días, ¿cierto? Por la muerte del rey Josías. Eso es lo que está citando este pasaje, que está registrado, si lo quieren anotar, en 2 de Crónicas 35, 20 al 25. Vemos como Josías es lamentado y por la tradición muchos, ¿cierto? Cada año hacían lamentación por él, porque fue el último rey justo y más querido en Jerusalén. Después de eso ya vino la decadencia y la cautividad para el pueblo del Señor. Ahora quiero preguntarles, mis hermanos, yo sé que todos nosotros hemos testificado y anunciado que un día hemos tenido fe en el Señor. Por eso están aquí sentados, ¿cierto? Porque han creído en el Señor, porque lo han mirado a Él, porque se lamentaron de sus propios pecados, de su vida que desagradaba a Dios, su vida que estaba en contra del Creador. El Señor les dio vida y está haciendo crecer su vida espiritual. Pero la pregunta es, ¿qué significa para mí hoy mirar al que fue traspasado? ¿Es un evento pasado? ¿Algo bonito que pasó en mi vida? ¿O es una palpante hoy en día en mi vida espiritual cada día? ¿Acaso fuimos llamados solamente para creer un día o arrepentirnos un día? ¿O para continuar creyendo y continuar arrepintiéndonos? Eso es explícitamente lo que nos enseña la palabra. Fuimos realmente transformados y la fe permanece. Tenemos puestos los ojos en el Señor Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nuestros ojos siguen mirando al traspasado, siguen mirando al Señor, al Mesías, aquel que derramó su sangre preciosa por nosotros, o ya no es tan atractivo eso para nosotros, o ya hay otras cosas tal vez que nos interesan más, o tal vez ya no es tan importante nuestra vida porque ya lo sé. Hermanos, necesitamos permanecer en esa mirada. Cuando el hombre o la mujer desvía su mirada del Señor, puede perderse.
puede perderse. Por eso el Nuevo Testamento nos va a decir muchas veces que debemos seguir al Señor. Debemos poner la mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las cosas de este mundo. Porque si ponemos la mirada en las cosas de este mundo, tarde o temprano nos vamos a desviar. Y vamos a ser como Sansón, que Dios no lo dejó tranquilo, porque si verdaderamente son hijos de Dios, el Señor los va a traer de vuelta, los va a traer de la oreja de vuelta. Pero Sansón nos enseña en el libro de los Jueces que sí o sí vamos a terminar haciendo la voluntad del Señor. Pero Sansón la terminó haciendo con una forma denigrada, le sacaron los ojos, era el bufón de los filisteos, y obviamente no tuvo una vida realmente, podríamos decir, mucho más fácil, ¿cierto?, en su ministerio por derrotar a los filisteos, sino que terminó realmente degradado, haciendo burla de él. Todos los filisteos, que había más de mil en ese lugar, burlándose de Jehová. Pero el Señor igual lleva a cabo su propósito, pero nosotros tenemos que seguir mirándolo a Él. Seguir mirándolo a Él. Y lo sé, hermanos, muy difícil, muy difícil. Hay cosas muy atractivas en este mundo. Hay cosas muy atractivas que nos dicen que debemos seguir, y que de eso se trata la vida. Pero al final de nuestros días, cuando partamos a la presencia del Señor, vamos a lamentar profundamente, como haber perdido a un hijo primogénito, de no haber entregado nuestras vidas a Dios para aquel que realmente valía la pena, para aquel que realmente valía la pena seguir mirando. El lamento va a ser tan grande, fue tan grande en Jerusalén y va a ser tan grande hasta el final de los tiempos, que todas las familias de la tierra se lamentarán. El Señor va a despertar por su espíritu este lamento, esta condición de arrepentimiento que es necesario para la conversión. ¿Se acuerdan lo que predicaba Juan el Bautista en el desierto? Cuando iba y predicaba por ahí cerca de Judá, en el Jordán, él les decía: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado o ha llegado. Eso es lo que Juan le decía. Él fue el mayor de los profetas y dijo el mensaje claro: el Señor va a dar arrepentimiento a su pueblo. El Señor es quien nos da ese arrepentimiento. Quisiéramos muchas veces, hermanos, que le diera ese arrepentimiento a nuestros hijos, que le diera ese arrepentimiento a nuestros familiares que no conocen al Señor. Y muchas veces no descansamos en el Señor en eso, sino que decimos: pucha, que terco mi familiar que no se arrepiente. Pero debemos entender que el Señor es quien brinda ese lamentar. Es Dios quien brinda ese arrepentimiento. Leamos el último texto, que está en el versículo 12 al 14, que básicamente nos va a decir la misma idea. La misma idea. Dice lo siguiente. Dice el versículo 12: y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, y la familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Leví por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de los simeítas por su lado, y sus mujeres por su lado, todas las demás familias, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. Es como muy repetitivo, ¿cierto? Pero lo que nos está enseñando este pasaje aquí, mis hermanos, es que este arrepentimiento es individual. Es un arrepentimiento individual. Un arrepentimiento, primero dice, en la casa de David,
pero no en general, sino por cada individuo de la casa de David. Sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán, el profeta, y por su lado, y sus familias por su lado. Y así, cada familia del pueblo de Israel por su lado. Padres, mujeres, niños, ancianos, cada uno son responsables de arrepentirse de Dios. Yo no me puedo arrepentir por mis hijos. Yo no me puedo arrepentir por mis seres queridos. No me puedo bautizar por mis seres queridos, porque el arrepentimiento es individual, es personal. Pero a la vez, si nos fijamos, si no podemos pasar por alto, es también familiar. A veces hay cosas que debemos realmente lamentarnos porque hemos pecado a Dios de forma familiar. Dice la casa de David, la casa de Natán, etcétera, etcétera. Y muchas veces sí, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados delante del Señor, porque nosotros individualmente hemos pecado contra el Señor, pero también muchas veces hemos hecho también como familia pecado grupal, al tener ciertas prácticas, al tener ciertos dioses o diferentes cosas que pueden haber dentro de la familia, conductas, patrones que desagradan a Dios. Y también necesitamos pedir perdón y arrepentirnos como familia. Piensen en la bendición tan grande que tenemos los padres cuando le pedimos perdón a nuestro hijo. Eso no se ve en cualquier lugar. No he visto, por lo menos yo en la calle, a un papá que se equivoca visiblemente, obviamente con su hijo, actúa de una forma injusta y que le pida perdón, sino todo lo contrario, un padre altivo que imponga su autoridad y que le diga, no, las cosas se hacen así. Pero qué gracia del Señor es cuando nosotros como varones podemos mostrarle a nuestros hijos que también somos pecadores. Ahí es donde ellos lo aprenden. Y mirarlo a los ojos y decirle, hijo, perdóname, pequé contra Dios, eso está mal, no se hace. Pero Dios me perdona también, perdóname tú también. Prometo que voy a mejorar. No soy el mejor padre que Dios está demandando que sea para ti. ¿Qué va a pensar ese hijo? Bueno, es un hombre de Dios. Eso significa pedir perdón y perdonar. No se trata de quién es más grande, quién manda. Ahí mostramos la gracia de Dios, ahí le enseñamos acerca del arrepentimiento. En vez de persistir en nuestro orgullo y decirles, no, anda toda tu pieza y las cosas son así y ya. Es admitir, y eso es ir contra el orgullo y decirle a nuestros hijos o hijas, perdóname, no te cuidaba, te traté mal, no estuvo bien lo que te dije, no estuvo bien compararte con tu hermano, etcétera, etcétera. Y así también con nuestras esposas, con nuestros hermanos. Tenemos que tener ese corazón, ese espíritu dentro de nosotros para lamentarnos también familiarmente. Llevar el arrepentimiento más allá, que impacte realmente nuestra familia. No solo en nuestra vida personal, y yo estar bien con Dios, sino también que todos estemos bien con Dios. Y no solamente un arrepentimiento familiar, sino también, y aquí vamos más allá, mucho más difícil, un arrepentimiento congregacional. A veces nos cuesta mucho hablar con otro hermano, a veces porque nos equivocamos, dijimos algo que no teníamos que decir, y arrepentirnos, al menos frente a él. Si fue públicamente, hay que tener el valor para hacerlo. Decir, perdón hermano, he pecado contra ti, he pecado contra el Señor, y no estuvo bien lo que hice. Perdona. Restauremos la comunión.
O a veces cuando nos dañan también tener el valor para decir, hermano, me dañaste. Y no quedarnos con esa amargura en el corazón. Decir, hermano, dijiste esto y me ofendió un montón. Me hizo sentir así. Y realmente yo te amo, eres mi hermano. Necesitamos restablecer esa comunión. Eso es arrepentimiento, mis hermanos. No solo arrepentirnos de nuestros pecados, mucho menos solamente arrepentirnos de nuestros pecados pasados cuando nos convertimos al Señor, sino constantemente seguir arrepintiéndonos, lamentándonos de nuestras equivocaciones, de nuestro pecado, confesarlo al Señor y también a los demás. Porque vamos a ser realmente una iglesia edificada si tenemos esa actitud. El diablo no podrá hacer nada contra eso. Vamos a realmente ser protegidos por el Señor, resguardados por Él, para que no nos divida, para que no nos persuada cualquier comentario o chisme que quiera atacar contra Él. Así que, hermanos, ya para terminar, quiero que terminemos reflexionando acerca de estos pasajes que son claves aquí en el libro de Zacarías. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que hemos tenido un tiempo intencional? No solo cuando ya por la fuerza tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón al hermano, sino que intencional de un arrepentimiento delante de Dios. A veces esperamos arrepentirnos cuando ya fue suficiente la ofensa contra Dios. Y ofendemos semana tras semana, y después cuando alguien lo dijo en el sermón nos acordamos, ya voy a pedir perdón por todos los pecados pasados. Es algo del día a día. Corregir nuestro camino, corregir también nuestra actitud, irla conformando a la imagen del Señor. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan un verdadero arrepentimiento genuino? ¿Hay algo en nuestra vida de lo que ahora necesitemos arrepentirnos? ¿Hay algo? Estamos bien delante de Dios. Estamos listos para ascender. ¿Necesitamos arrepentirnos en algún área ahora? ¿Hay algo que esté pasando en mi familia en este momento que necesitemos o necesites realmente pedir perdón? Arreglar, tal vez con el tema de poder también restaurar una relación entre sus hijos, entre hermanos, entre padres. ¿Hay algo que podamos hacer y también llevar a nuestra familia al arrepentimiento delante de Dios? ¿Hay algo en nuestra iglesia con algún hermano que nos esté incomodando y palpando ahora en nuestra mente que algo pasa con cierta persona que necesitemos solucionar y arrepentirnos, dejar de ser orgullosos y realmente ser como Cristo, humilde, manso de corazón, y entender de que no somos tan importantes como para sufrir tal vergüenza de pedir perdón? ¿Hay algo que debamos arreglar? ¿Estamos dispuestos a ser realmente un ejemplo en el arrepentimiento genuino y en una vida transformada que inspire a otros? Les aseguro, hermanos, que si ustedes son así, en su familia, en sus iglesias, en su trabajo, el Señor va a hacer cosas maravillosas con su vida. Porque el Evangelio de Cristo va a impactar. Y ellos van a decir, ¿a quién están mirando ellos? ¿A quiénes siguen? ¿Por qué son así? Yo quiero ser así. Yo quiero ser un cristiano. Y obviamente eso el Señor también orquesta y lo guía también para que podamos también llegar a otros para Cristo. El libro de Zacarías es un hermoso libro, uno de los más difíciles del Antiguo Testamento, así que les animo a continuar y les felicito por poder estarlo llevando también, porque realmente es un libro bien profundo, ¿cierto? Muy catológico también, que ahora se va a complicar la cosa de aquí para el final, así que el Señor le ayude.
Así que sigan estudiándolo, que le sigan diciendo. Y aunque un libro escrito hace miles de años atrás, un libro que todavía nos habla y nos llama realmente a confiar en que el Señor nos defenderá, que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, guiándonos, defendiéndonos, mostrándonos, y ese mismo Espíritu y la fe que tenemos en ese Hijo de Dios traspasado en esa cruz nos guía hacia el verdadero arrepentimiento, porque el pecado de todos nosotros fue cargado allí. Fuimos perdonados en esa cruz cuando Él fue traspasado. Él nos perdonó, Él nos liberó, y desde ahí se entregó a su Hijo amado, como dice el apóstol Pablo, por nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Oremos y terminemos este día. Oh Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por este tiempo con el libro de Zacarías. Gracias Señor porque nos diste esta palabra primero en los tiempos también de Zacarías el profeta, y confortó los corazones del pueblo, les animó, les ayudó a seguir el camino, Señor, que tú trazaste para ellos. Pero también, Señor, miles de años después, en la actualidad, tú nos hablas también a través de esta hermosa profecía. Señor, ayúdanos a tener esta forma de vida, viviendo en que tú eres nuestro defensor, nuestro castillo fuerte, nuestro escudo, nuestra roca firme. Y no nos dejarás solos, no nos dejarás huérfanos jamás. Tú nos defiendes como muro de fuego. Estamos confiados, tranquilos de que tú nos tienes en tu mano y de que nada nos va a rescatar de la mano del Hijo y del Padre. Oh Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque Él permanece con nosotros, mora en nosotros, nos guía, nos conforta. Y aún en este momento, escuchando tu palabra, ese Espíritu nos conforta, nos exhorta y nos guía, nos enseña y nos habla en nuestros corazones. Gracias Señor, porque tú nos has dado este hermoso Espíritu. Oh Señor, llévanos cada vez más y más hacia el arrepentimiento. Bendice a tu iglesia aquí en Colcauco. Bendícela, Señor, llévala hacia la madurez en la fe. Pon en sus corazones, Señor, un lamentar. Pon en su corazón este arrepentimiento genuino. Transforma sus vidas, oh Señor. Transforma sus familias, Padre. Utilízalos, Señor, para que ellos sean también personas que te glorifiquen en medio de sus casas. Oh Señor, también en medio de la congregación, unifica, Señor, a los miembros. Te ruego que tú puedas fortalecerles, Señor, y no permitas que Satanás también divida a la iglesia, sino que únelos, Señor, en amor, únelos, Señor, en el perdón también, porque no somos perfectos. Solo tú eres perfecto, solo tú eres bueno, y nosotros somos tus aprendices. Oh Señor, guíanos hacia tu verdad, guíanos hacia tu voluntad. Gracias por tu palabra. Bendice aquí a todos los presentes, tanto adultos como jóvenes y niños, que tu bendición esté con ellos, Señor, en esta semana. Te lo pido, Padre, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias al Señor por el maravilloso mensaje de enseñanza de Zacarías. Ahora vamos al Salmo 19,
y nos vamos a cantar. Que bendiga mi hermano por la maravillosa labor que hace. Salmo 19. Salmo 15. Jehová, quien habitará contigo en la sagrada tienda. ¿Quién es aquel que morará? ¿Y quién le contestará? De tu santidad que es tremenda. El que anda en integridad y quien practica la justicia, el que en su corazón tira y en su alma andará, solo verdad y simple piedad. Y el cuya lengua hablar, no calumniará nadie, ni hacerá prójimo mal, nunca varela levantar contra su cercano ultraje. Aquel que ve al pecador y a sus ojos despreciado, más honra debe al Señor, a quien su daño ocultó, más no por ello ha cambiado. El que su dinero dio a usura y contra inocente, soborno y pío como quien todo esto practicó, jamás caerá de repente. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a pedirle al Señor su bendición. Vamos a pedir a nuestros rostros para hacer el pedido. Dios y Padre, nuestro Señor está en Jesucristo. Agradecemos, Señor, nuestra tarde, el poder haber compartido junto a nuestros hermanos, Señor, las oraciones, los cánticos, también en lo maravilloso que es tu palabra, Señor, la cual está también en nuestros corazones, Señor, para que la podamos cumplir, Señor, ponerla por obra. Gracias por esto tan maravilloso, Señor, que en este su día, Señor, podamos aquí estar juntos, reunidos en comunión, Señor, en santidad, esperando en la misericordia del Señor y confiando en ti, Señor, el cual usted, por medio de su Santo Espíritu, nos guía, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos en este día, Señor, adorarte, Señor, y agradecer, Señor, que lo grande que usted ha sido con cada uno de nosotros. También te ruego por mis hermanos, Señor, que vienen, Señor, del lugar de Santiago, Señor, así también a compartir junto con nosotros, Señor. Guárdale, Señor, también el trayecto hasta sus hogares, Señor, así también nuestros hermanos que llegan al lugar del mercado y los que nos quedamos aquí también, Señor. Gracias por esto tan maravilloso, Señor, esta comunión tan maravillosa que por medio de su amado Hijo Jesús podemos tenerla, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, amados. Vamos a